Muy buenas tardes, estamos listos para nuestra lección que corresponde a hoy, martes 15 de diciembre del 2020, y nuestra lección es la 416 de Colosenses, lección 416 de Colosenses. Así que lo primero es estar en comunión, y eso es lo más importante para iniciar el estudio de esta tarde. Así que vamos a dar unos segundos para que cada quien en su privacidad pueda hacerlo, y luego juntos vamos a orar para iniciar el estudio de esta tarde. Padre, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad y el privilegio que nos brindas de poder estar escuchando, estudiando tu palabra, Señor. Gracias porque nos provees todo lo necesario para poder tener este momento, Señor, sobrenatural, todo ello, y en lo cual te damos gracias. Padre, gracias por la oportunidad que nos brindas de que aún en tiempos difíciles podamos tener la comunicación de tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo para que sea correctamente utilizado, Señor, que estemos concentrados y poder ser de utilidad para nuestro proceso de crecimiento espiritual. En nombre de Cristo Jesús suplicamos todo esto. Amén. Muy bien, pues desde la lección pasada comenzamos a ver la doctrina del embajador y dijimos que este es un ministro. Todos los embajadores, todos los miembros de la familia real, es un ministro de Estado de alto rango, y el cual es enviado a otra provincia, a otro estado, a otra nación, para representar a su país o para representar a su soberano, a su rey. Y gracias a Dios porque nos da esta oportunidad como miembros de la familia real de poder ser representantes de Él en todo lugar, las 24 horas del día. Ahora, hay que aprender cuál es la función de un embajador para poder desarrollarla correctamente. Y es lo que estamos estudiando desde la lección pasada, en la cual vimos, si usted gusta recordar esto, está en la lección 415, y vimos la función del embajador, vimos también el perfil que debe tener un embajador y la función especializada, en algunos casos como el caso del pastor maestro o del evangelista. Y el día de hoy pues nos vamos a enfocar en la función del embajador, que demanda que tengamos ciertas características, y estas son autoestimación espiritual y amor impersonal. Debe tener el embajador. Vuelvo a repetir, siempre somos embajadores, siempre somos sacerdotes, pero tenemos que saber cuál es nuestra función para desarrollarla. De otra manera no podemos hacerlo. Entonces necesitamos conocerla, pero no por eso dejamos de serlo. Somos embajadores y somos sacerdotes. En este caso, el sacerdocio. En Filemón, vamos a buscar capítulo 1, versículo 9. Es como el caso de Judas, nomás tiene un capítulo, pero de todas maneras lo menciona uno. Es el versículo 9, que dice así: no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo. Vuelvo a repetir. No obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, ahora también prisionero de Cristo. Esta palabra que menciona aquí, a causa del amor que te tengo, te ruego que siendo como soy, funciones, desarrolles, hagas mi mandato, lo que yo te estoy enviando. Esta es una función que todos nosotros como miembros de la familia real debemos de tener. Cuando tienes amor personal por Dios, que es un solucionador de problemas, si usted recuerda, en nuestros diagramas lo tenemos así. Cuando tú logras llegar a la autoestimación espiritual, al sentido personal de destino, es por conocimiento de la palabra de Dios, y esto permite que nosotros comencemos a amar
a Dios de una manera personal. ¿Qué es esto de amar a Dios de una manera personal? Esto significa que cuando éramos no cristianos, solamente hablábamos de un amor hacia Dios como algo sin conocer, sin saberlo, sin desarrollarlo en la vida. Ahora que somos miembros de la familia real, tenemos la capacidad para poder llegar a amarle personalmente. Para amarle personalmente necesitamos llegar a ese punto por medio de conocerle. Y para conocerle necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos crecer espiritualmente. Y de esa manera comenzamos a desarrollar el amor personal por Dios, que nos va a permitir pasar al siguiente solucionador, que es el amor impersonal por el género humano. Un paso gigante en la vida cristiana. Un paso en el cual no llegamos porque no crecemos espiritualmente. Esa es la causa, o sea, no hay otra causa, ese es lo único. Podemos ser buenas personas, podemos ser agradables, podemos ser relativamente amorosas, entre comillas, porque no sabemos exactamente cómo desarrollarlo hasta que crecemos espiritualmente, pero no llegamos a ese punto. Por eso la palabra de Dios dice, como mandato principal, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, porque es un desarrollo, esto no es solamente te lo solicito y ya hazlo. No, tengo que aprenderlo, tengo que desarrollarlo en mi vida. Mientras que el amor personal por Dios es parte de la función del sacerdocio real. Fíjese muy bien, voy a separar en estas dos características. El amor personal por Dios es la función del sacerdocio real, pero el amor impersonal por el género humano es la función de la embajada. ¿Por qué? Porque son dos puntos que el cristiano tiene, pero dos puntos diferentes en cuanto ante su desarrollo. El sacerdocio es una cuestión personal con Dios, íntima, personal con Dios. La embajada es algo más público y tiene que ver con el amor impersonal por el género humano. Por eso lo desarrollamos y lo llevamos a cabo esa función de embajador. Entonces, amor personal nos ayuda a poder tener el desarrollo y la función como sacerdotes. El amor impersonal por el género humano nos ayuda en la función de este tan importante punto que es nuestra función de embajadores. Ahora, cualquier cosa que el creyente hace en la vida cristiana va a ser su parte de modo de operación como embajador. ¿Por qué? Porque está expuesto, porque toda la gente lo va a ver, porque toda la gente que sepa que esta persona es cristiana va a estar observando cómo se comporta, cómo hace las cosas, cómo se dirige, cómo habla, cuál es su forma de actuar, etc. Va a estar en observación. Por eso es la importancia del amor impersonal para que esto pueda fluir realmente. Entonces, somos un púlpito, y lo comparo porque cuando estamos en la iglesia, el pastor que está en el púlpito es visto por todos. A él lo están observando, están escuchando la palabra de Dios, pero están viéndolo a él. Esto es lo mismo en la vida del embajador. Es un púlpito y toda la gente que lo está observando va a ser esa gente que está alrededor de su vida en circunstancias diferentes, como su vecino, como su compañero de trabajo, su compañero de escuela, su amiga, su amigo, su familia, etcétera, etcétera, y lo van a estar observando. Por eso, he ahí la importancia de la embajada, un representante. No siempre va a ser la exposición de las buenas noticias, que es la parte más importante, pero también tiene un gran porcentaje en cuanto a cómo lo ven, qué hace, cómo se comporta, etcétera, etcétera, en la vida del embajador hacia el entorno en el cual está viviendo. Entonces, la función de embajador es hecha básicamente por dos factores importantes. Número uno, cómo vives, cómo actúas, cómo te desarrollas. Y la otra es los resultados de lo que piensas, porque eso es lo que vas a hacer. Entonces, ¿qué va a ver la gente? Esas dos acciones tuyas. ¿Cómo piensas? Porque lo vas a hacer. Y la otra es cómo vives, cómo actúas, cómo te desenvuelves, cuál es tu actitud hacia todo el entorno en el que tú te estás desarrollando. Entonces, privacidad en tu sacerdocio, público en la función de embajador. Tu sacerdocio es privado, eso es
Es tu intimidad. Ahí nadie tiene por qué meterse. Eres tú y Dios directamente por medio de Jesucristo. Nada más. No hay nadie más ahí. En tu embajada sí. En tu embajada es público. Estás en el púlpito. Todo el mundo te está observando. Todo el mundo te está oyendo. El embajador real también va a estar relacionado y va a ser parte del conflicto angélico. Voy a explicar este punto. Ahorita acabamos de mencionar en nuestra relación en privacidad con el sacerdocio y nuestro aspecto público como embajadores. Ahora, en el aspecto angélico, el creyente de la edad de la iglesia es un embajador para criaturas humanas, no solamente para ellas, sino también para las criaturas angélicas. Vamos a estar siendo observados por los ángeles. Primera de Timoteo, vamos a ver algunas citas bíblicas, así que les recomiendo que las apunten para que ustedes con ya calma las puedan buscar y leer con mucha calma, muy detallados. Ahorita solamente se las voy a leer rápidamente. La primera es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, 16. Dice así: es indiscutiblemente, esto viene a decir como por conocimiento común, o sea, porque ya lo sabemos, grande es el misterio de la piedad. Cuando hablamos de piedad, acuérdense que estamos hablando de espiritualidad. Entonces, grande es el misterio de la espiritualidad. Él, refiriéndose a Jesucristo, fue manifestado en la carne, vivificado por el Espíritu, contemplado, observado por los ángeles. Esa es una de nuestras observaciones, por quienes somos observados increíblemente. En este momento que estamos estudiando la palabra de Dios, estamos siendo observados por ángeles. Y no comience a tratar de verlo y nada, porque esto es algo no visible, pero sabemos que están presentes. Son ángeles que están observando. Ángeles que observaron a nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo como embajadores reales estamos siendo observados en este momento. Igual, de la misma manera. Lucas capítulo 15, otra cita en un evangelio. Lucas capítulo 15, versículos 7 al 10. Dice así. Lucas capítulo 15, los versículos del 7 al 10. O digo de esta misma manera, ¿habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente? Acuérdense que arrepentirse es metanoeo, que significa cambiar de manera de pensar, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas, vecinas, diciendo: alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que cambia de manera de pensar. Observados detenidamente, ángeles, y incluimos dentro de estos ángeles caídos que están organizados para resistir y para oponerse a la función de un embajador. También por eso somos observados. Ángeles caídos que están solamente esperando cómo resistirse, oponerse a que el embajador desarrolle su función o a tu crecimiento espiritual. Por eso siempre menciono y lo vuelvo a repetir, porque tenemos mucha influencia. Yo la tuve en algún momento, de que Satanás lo que está buscando es hacernos borrachos, alcohólicos, mujeriegos. Y no estoy diciendo que eso sea bueno, lo único que estoy diciendo es que Satanás está en cosas más importantes, porque nuestra propia naturaleza de pecado nos conduce a hacer cosas malas, a cometer pecado. No necesitamos que Satanás esté interviniendo en esto. Nosotros mismos, por nuestra propia naturaleza de pecado, nos conducimos hacia ello. Pero Satanás está más interesado en que el no creyente no llegue a conocer a Jesucristo como su Salvador, y el que ya creyó que no crezca espiritualmente.
Esa es una de las funciones de esta organización de ángeles caídos, que lo único que está buscando es eso, que tú no desarrolles tu función como embajador y que no crezcas espiritualmente. Vamos a ver dos citas en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Así que busque, por favor, o apúntelo ahí, Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 6. Job capítulo 1, versículo 6 dice así: hubo un día cuando los hijos de Dios, y hay que recordar que cuando dice hijos de Dios se está refiriendo a los ángeles. Entonces, hubo un día cuando los hijos de Dios, los ángeles, vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás venía también con ellos. Hay libertad. Ellos están en diferentes lugares, Satanás en diferentes... Ahora, recuerden, Satanás no es omnipresente, así que él está en un solo lugar. ¿Ok? Imagínense, en el mundo entero, en un solo lugar. Sus ángeles, sus secuaces, su organización satánica, es así, tiene funciones en diferentes partes. Y aquí menciona que vinieron. Ahora, vámonos al capítulo 2 de este mismo libro, que es Job, capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Job del 1 al 3 dice así: y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios, ¿qué dijimos que era? Los ángeles, vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso, que significa respetuoso. Todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Job tenía un crecimiento espiritual increíble y Satanás lo sabía. Satanás estaba al tanto de todo eso. Está en la vida está informado de todo lo que está sucediendo en el mundo. Es el gobernante de este mundo. En Efesios, vámonos a otra cita para que quede esto muy claro. No salimos de este punto todavía. Efesios capítulo 6. Si usted se acuerda, cuando estudiamos Efesios hace algún par de meses, hablamos de Efesios 6, que es un excelente capítulo de la defensa del cristiano, de la armadura del cristiano. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y aquí, cuando habla de este versículo, habla de diferentes niveles de ángeles. Cosmocratos es una de las palabras que se usa aquí. Esa se refiere a ángeles caídos, demonios, gobernantes de las tinieblas. Esos son los cosmocratos, ángeles caídos. Para que quede este punto bastante claro, vamos a ver unos versículos. Ahorita estuvimos viendo entonces donde somos observados tanto por el género humano, los miembros de la familia real incluidos ahí, y ángeles. Ángeles caídos y ángeles del Señor, ángeles de Dios, que están observando todo. Algunos celebrando lo bueno, espiritualmente hablando, y otros celebrando lo malo, espiritualmente hablando también, que son los ángeles caídos o los cosmocratos. Vamos a ver varias citas aquí. Ya que estamos en Efesios, pues ahí nos vamos a una que está cerquitas, que es Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios 3, 10. Dice así: a fin de que la infinita o multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Somos testigos, somos atestiguados, somos vistos, somos observados por los ángeles. Y luego vemos en 1 Corintios capítulo 4 versículo 9. 1 Corintios capítulo 4 versículo 9.
porque pienso que Dios nos ha exhibido, y cuando dice exhibido aquí se está refiriendo como en los coliseos, cuando el coliseo era observado, todas las costumbres que se llevaban a cabo en esos coliseos, a veces unas muy malas de matanza, otras eran deportivas, pero todos estaban siendo observados como en un coliseo. A nosotros los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, todos los nacidos de nuevo, tanto para los ángeles como para los hombres. Observados, observados, atención en ellos. Y si usted se fija, cuando habla de los coliseos, son lugares que estaban construidos, hoy se hacen los estadios deportivos, pero con unas características de que todos los que están en ese lugar puedan observar algo que está sucediendo en medio de todo ese escenario. Por eso es el comparativo aquí, exactamente igual, observado por los ángeles, los dos tipos de ángeles, y los seres humanos, los dos tipos, el género humano y los miembros de la familia real. Primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Dice: te ruego solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conservaos o guárdense, cualquiera de las palabras está correcto, estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Observados, vistos, hagan las cosas bien, desarrollen las cosas bien, crezcan espiritualmente para que esto sea de impacto, no solamente para su vida personal como sacerdocio, sino también para su vida como embajadores. En Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Primera de Pedro 1, 12. Dice así: a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que los predicaron, el Evangelio por el Espíritu, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Es su deseo observar. Ellos están felices, aquí dice, acabamos de leer en uno de los versículos anteriores, cuando un pecador, cuando un no cristiano cree en Jesucristo como su Salvador, o cuando un cristiano confiesa su pecado porque regresa a comunión, o cuando un cristiano funciona en su sacerdocio, o cuando un cristiano funciona mediante la función de embajador. Ahora, como creyente embajador, tenemos que entender el concepto correctamente. Y con esto voy a cerrar la lección de hoy, porque quiero que quede muy claro, por eso no quiero tocar muchos puntos. Nada más vimos algo sencillo. Vimos que su función como sacerdocio es su privacidad. Y vimos que la función como embajadores que todos los miembros de la familia real tenemos es pública. Y tenemos que estar preparados, capacitados para funcionar en cualquiera de estas funciones. No significa que porque no lo hagamos, dejamos de serlo. Seguimos siendo sacerdotes sin hacerlo correctamente, o seguimos siendo embajadores sin hacerlo correctamente. Mientras que el sacerdocio va a enfatizar la función de percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios. Esa va a ser la función, a eso va a empujar cuando estamos realizando la función de sacerdotes, a crecer espiritualmente por medio del estudio de la palabra de Dios y la metabolización de esta. Eso es función del sacerdocio, avance a la madurez espiritual, mientras que la función de embajador enfatiza la producción del modo de vida cristiano. O sea, va a enfatizar que tú desarrolles tus características, tus dones, tus habilidades, tu crecimiento espiritual para ser visto por otros. Eso es el énfasis de cada una de las funciones. Este servicio de embajador puede ser muy útil, muy práctica la forma de utilizar el ministerio de embajador cuando tu don espiritual lo desarrollas. Miren, voy a dar un ejemplo. Si tú como miembro de una iglesia tienes el don de servicio, vas a estar expuesto continuamente a personas no creyentes por tu servicio.
Yo sé que es un servicio en la iglesia, pero es un servicio en el cual tú vas a ayudar a desarrollar servicio a la comunidad, a tu área, a los mismos miembros de la congregación, a los nuevos miembros de la congregación, a los visitantes, etcétera. Y ahí puedes perfectamente entrar en función como un embajador. Así que las características del don espiritual van a ayudar a que tú desarrolles mejor la función de embajador todavía. Una de las partes importantísimas y básicas de la función de embajador es estar bajo la llenura del Espíritu Santo. Como hemos dicho siempre, el primer escalón para todo en la vida cristiana es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra esto? Estando en comunión. ¿Cómo se quita esto? Estando en pecado sin confesarlo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el punto en el que debemos de estar. Confesar tu pecado, regresar a comunión y seguir avanzando. Cualquier servicio cristiano o cualquier obra del servicio cristiano, aparte de la llenura del Espíritu Santo, le vamos a llamar, o la palabra de Dios le llama, bien humano, bien carnal, bien hecho en la energía de la carne. Cualquiera de las formas está correcto. Ahora, cualquier cosa que el creyente hace en la vida viene a ser parte de la función de ser embajador. Las cosas buenas y las cosas malas. Todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga, bien y mal, es dentro de tu función como embajador, porque es algo público. Entonces recuerda, cada creyente es embajador las 24 horas del día. Esto es algo que Dios decidió, no es algo que yo estoy decidiendo ni tú. Esto es algo que Dios decidió. Así somos embajadores de 24 horas, por lo tanto siempre vamos a estar expuestos, vistos por el género humano y por otros miembros de la familia real. El Señor va a utilizar esta función de embajador en cualquier etapa que tú te estés desarrollando. Puede ser en tu negocio, en tu profesión, en tu hogar, en la vida académica, con tus vecinos, como estudiante, en la iglesia local, en donde quiera que te encuentres. Puede ser utilizada por Dios, por el Señor, para que funcionemos como embajadores. Una cosa importante, en el Imperio Romano, en el mismo tiempo que el Señor Jesucristo estuvo también, que eran esclavos de los romanos, los creyentes, muchos de ellos, ejercieron su función de embajadores aún siendo esclavos. ¿Por qué te digo esto? Porque cualquier cosa que tú uses, yo use como pretexto, no es suficiente para exculparnos de no desarrollar esta función de embajadores. Si ellos, siendo esclavos, llevaron a cabo su función de embajadores, ¿qué pretexto podemos tener nosotros para no hacerlo? Es para pensarlo, es para que tú y yo lo meditemos. Nosotros tenemos plena libertad, estamos en un país cliente. Acuérdense que cuando hablamos de un país cliente estamos hablando de un país protegido por Dios, no sé cuánto tiempo más, porque cada vez estamos más fuera de ser un país cliente como Estados Unidos, pero tenemos toda la libertad, la protección del gobierno para que tú y yo podamos reunirnos como estamos haciendo en este momento, libertad para que tú profeses la religión o tu creencia que quieras y para poder comunicar como embajadores las buenas noticias a otras personas en plena libertad. Por lo tanto, entonces, como embajadores, somos representantes personales de Su Majestad, el Señor Jesucristo. Ese es tu título, ese es mi título. Para todos los miembros de la familia real, somos representantes personales de Su Majestad, el Señor Jesucristo. Espero, y la palabra así lo menciona, y por eso lo menciono, que podamos desarrollar esta función correctamente, como Él quiere que se desarrolle. Dice la palabra de Dios, somos embajadores en el nombre de Cristo, os rogamos, es decir, les comunicamos, crean en Jesucristo para salvación. Y continuamos la próxima semana en este concepto todavía para terminarlo y cerrarlo perfectamente, nuestra función como embajadores. El día de mañana continuamos con Primera de Juan. Todos cordialmente invitados. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche, en esta tarde, por el privilegio que nos brindas de poder estar en contacto con tu palabra.
Gracias porque tenemos información completa, bien clara, bien específica de cada una de las funciones que debemos desarrollar como miembros de la familia real en cada una de las funciones como embajador o como sacerdote. Padre, gracias por este tiempo. Si nos permites poder continuar con vida, pues gracias. Si no, también gracias, Señor, porque ese es tu plan perfecto. Por lo tanto, solamente queremos decir gracias. Padre, te pedimos que nos protejas, nos cuides y si el día de mañana tenemos vida para seguir avanzando, pues seguir en este proceso de crecimiento espiritual. Ponemos en tus manos a las familias que nos están escuchando en esta tarde y gracias por la oportunidad de comunicarnos con ellas. En el nombre de Cristo Jesús, suplicamos todas estas cosas. Amén. Que pasen buenas tardes y nos vemos si gustan el día de mañana.